Bienvenidos a un video más de Ven Sígueme. Hoy vamos a analizar los versículos de Moisés, capítulo 6, del versículo 7 al 25. Y tenemos una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo está el sacerdocio de Dios sobre la tierra? Muy bien, para responder esta interesante pregunta, vamos a comprender que el sacerdocio es sin principio de días ni fin de años. Desde la época de Adán y Eva, el sacerdocio, el evangelio y las ordenanzas estuvieron a disposición tal como los tenemos en la actualidad. El profeta José Smith enseñó, el sacerdocio fue dado primeramente a Adán. A él se dio la primera presidencia y tuvo las llaves de generación en generación. Lo recibió en la creación, antes de ser formado el mundo. El sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad, sin principio de días o fin de años. Las llaves tienen que ser traídas desde los cielos cuando se envía el Evangelio, y cuando se revelan desde los cielos se hace mediante la autoridad de Adán. En Moisés capítulo 6 llegamos a comprender en el versículo 7 que este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo. Así que vamos a hacer una lectura inmersiva acerca de las generaciones de Adán que se encuentran en Moisés capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Para esto vamos a ayudarnos con una pequeña tabla. Esta tabla cronológica nos ayudará a entender un poco mejor lo que a veces cuando leemos las genealogías es un poco confuso, porque como no conocíamos a las personas, es un poco difícil poder comprender el contenido de ellas. Pero bien, empezando en el versículo 10 y en nuestra tabla cronológica empezaremos desde la caída de Adán y Eva, perdón. Dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su propia imagen y semejanza y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después de engendrar a Set 800 años y engendró muchos hijos e hijas. Y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. El versículo 13 dice que Set vivió 105 años y engendró a Enós. Y profetizó todos sus días y enseñó a sus hijos y a su hijo Enós conforme a las vías de Dios. Por tanto, Enós también profetizó. Y vivió Set después de engendrar a Enós 807 años y engendró muchos hijos e hijas. Entonces, en esta parte donde estamos leyendo, vemos también que dice que los hijos de los hombres eran muchos sobre toda la faz de la tierra. Y en aquellos días Satanás ejercía gran dominio y agitaba los corazones de los hombres a la ira. Desde entonces hubo guerras y derramamiento de sangre. También el hombre buscaba poder y el hombre levantaba su mano en contra de su propio hermano para darle muerte por causa de las obras secretas. Entonces, esos eran días muy difíciles. Aún en los primeros inicios de la edad de la tierra, ya se hablaba de guerras y derramamiento de sangre. Se hablaba de buscar poder sobre los hombres. Luego, en el versículo 17 dice que Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Pero en este momento del tiempo en el que hablamos, en que Enós engendra a Cainán, hay un paréntesis en las escrituras y dice que Enós y el resto del pueblo de Dios salieron de la tierra en donde vivían, que se llamaba la tierra de Shulón, y habitaron en una tierra prometida, a la cual Enós, dio el nombre de su propio hijo, a quien había llamado Cainán. Entonces, ya desde este punto, podemos ver que los justos se reúnen en la tierra de Cainán, una tierra prometida. Y ese versículo menciona a las primeras personas justas del pueblo de Dios que se trasladaron de una tierra llena de iniquidad a una tierra prometida. Este es un modelo que se repite muchas veces en las Escrituras. Siempre los justos desean vivir en paz y en rectitud y en
muchas ocasiones en las escrituras se les ha pedido que salgan de donde viven para que vayan y busquen una tierra prometida. Es bien interesante esta parte, porque para mí era la primera vez que descubría que había una tierra prometida en los días de Adán y sus hijos. Continuando con la lectura, dice el versículo 18 que después de engendrar a Cainán, Enos vivió 815 años y engendró muchos hijos e hijas. Y todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años. Engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Y después de engendrar a Jared, vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Luego dice que Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared 800 años después de engendrar a Enoc y engendró hijos e hijas. Y Jared instruyó a Enoc en todas las vías de Dios. Y esta es la genealogía de los hijos de Adán, que fue hijo de Dios, con el cual Dios mismo conversó. Y termina esta parte diciendo que fueron predicadores de rectitud, y hablaron y profetizaron, y exhortaron a todos los hombres en todas partes a que se arrepintieran, y se enseñó la fe a los hijos de los hombres. Entonces, menciona que todos estos hombres que hemos visto acá, aun cuando no se detallan las obras de ellos, eh, enseñaron con rectitud a su familia, fueron hombres justos. En el versículo 24 continúa diciendo, sucedió pues que todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y por lo que nosotros sabemos en las escrituras, Matusalén llegó a vivir 969 años. Esta parte de las escrituras me parece muy interesante porque pienso que es indispensable entender los orígenes de las personas, ¿verdad? Y qué fue lo que hicieron. El resto del capítulo 6 habla acerca de la experiencia de Enoc, la cual estudiaremos más adelante en otro video. Pero para terminar el tema de hoy, acerca del sacerdocio, cada uno de ellos no fue el único hijo de sus padres. Sus padres tuvieron más hijos. La importancia de estos nombres es y radica en el hecho de que ellos fueron los que recibieron como una primogenitura, podríamos decir, como una bendición adicional al resto de sus hermanos. Ellos recibieron el derecho de presidir en sus familias. Y ellos llevaron a cabo la obra del Señor sobre la tierra en su época. Por lo tanto, ellos poseían el sacerdocio de tal manera que llegaron a ser hombres justos y rectos. Ellos decidieron hacer estas cosas por su propia voluntad. Como ya vimos en esta línea, Adán vivió 930 años, pero Adán tuvo varios hijos antes de Set, entre los que conocemos a Caín y Abel. Pero se menciona únicamente a Set, porque él fue el que continuó con el sacerdocio, ya que Caín lo despreció y Abel fue muerto por su hermano Caín. Para resumir, el orden patriarcal, desde Adán hasta Abraham, hubo 20 generaciones de sacerdocio, el que descendió de padre a hijo. Acabamos de leer Moisés 6, del versículo 8 al 25, y ahí se enumeran 8 generaciones, desde Adán hasta Matusalén. En Moisés 8 se dan 3 generaciones más, Lamec, Noé y Sem. Y por último, en Génesis 11 se registran 9 generaciones, desde Sem hasta Abraham. Y con esto terminamos lo que sería el orden patriarcal que se encuentra en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es tan importante esto? Muy bien, en junio de 1978,
Y como ya preguntamos al principio, ¿desde cuándo el sacerdocio existe sobre la tierra? El presidente Spencer W. Kimball recibió la siguiente revelación en lo que hoy conocemos como la Declaración Oficial número 2. Y él dice, Él ha escuchado nuestras oraciones y ha confirmado por revelación que ha llegado el día prometido por tan largo tiempo en el que todo varón que sea fiel y digno, miembro de la iglesia, puede recibir el santo sacerdocio con el poder de ejercer su autoridad divina y disfrutar con sus seres queridos de toda bendición que de él procede, incluso las bendiciones del templo. Por consiguiente, se puede conferir el sacerdocio a todos los varones que sean miembros dignos de la iglesia sin tomar en consideración ni su raza ni su color. Qué bendición tenemos, hermanos y hermanas, de poder tener hoy en día el sacerdocio que tuvo Adán, que tuvo Set, que tuvo Enos, que tuvo Cainán, Enoc y todos estos grandes patriarcas. Hoy existe dentro de nuestros hogares o está a disposición de todos nosotros. La única condición es que seamos fieles y dignos y que nos conservemos fieles y dignos para poder recibir, para poder ejercer, para poder bendecir por medio del santo sacerdocio. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy de Ven Sígueme. Gracias nuevamente por estar acompañándonos y nos vemos en el próximo video. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video para que continuemos aprendiendo más y podamos seguir adelante con este proyecto. Hasta el próximo video.